Buenas, amadas hermanas. Vamos a continuar nuestro estudio hoy. Jesús, el único y suficiente. Y recordemos, em, esta primera sesión de 5 semanas, el título es El Verbo hecho carne. En el día 1 vimos una visita inesperada. El día 2 le pondrán por nombre Jesús. El día 3, corazones hermanados. Y hoy Juan es su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de nuevamente escudriñar tu palabra, poder ser fortalecidas nuestras vidas contigo, Señor. Te suplicamos que podamos andar contigo a diario, que no desmayemos de buscarte a ti. Perdónanos cuando te dejamos a un lado, cuando ponemos otras cosas en primer lugar. Ayúdanos a ser fieles a ti. Gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel con nosotras. Yo te doy gracias por cada mujer y te la encomiendo a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Juan es su nombre. Dice así: el tiempo tiene la costumbre de pasar muy rápidamente, a menos que estemos esperando un hijo. El embarazo parece expandir todo: el calendario, la cintura, la ansiedad hormonal, hasta convertir 9 meses en toda una vida. Finalmente, el pequeño llega y por lo general, el único rastro que le queda a la mujer de la experiencia más grande de su vida son las estrías. El embarazo de Elizabeth pasó volando en nuestra primera semana de estudio. Pero para ella, sin duda, el tiempo pasaba muy lentamente, arrastrando sus pies hinchados, posiblemente. Tenemos la tremenda bendición de que Lucas nos haya dado toda la información sobre las dos madres y sus extraordinarios bebés, porque los otros evangelios agregan muy poco. También es una ventaja poder estudiar este relato, ya que fue escrito por un médico. Cuán sabio es nuestro Dios, que dictó 4 relatos del Evangelio con la tinta del Espíritu Santo y las plumas de hombres tan diferentes. Nuestra lectura de hoy estará dividida en 2 partes. Vamos a comenzar leyendo Lucas del 1 del 57 al 66 y vamos a buscar qué hecho reunió a los parientes después del nacimiento del niño. Vámonos a Lucas 1 del 57 al 66. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, la pregunta dice: ¿qué hecho reunió a los parientes después del nacimiento del niño? La circuncisión del niño. ¿Qué representaba este hecho para el pueblo judío? Eso lo podemos ver en Génesis 17, 9, 14. Vayamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 17, 9, 14.
9 al 14. Dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cuán importante que era para el pueblo judío la circuncisión. Fue establecida como un pacto, en señal de pacto entre Dios y su pueblo. Y sin lugar a dudas que esto fue lo que hicieron Elizabeth y Zacarías. A los 8 días presentar a su hijo para circuncidarlo. Nada moviliza más la dinámica de una familia que una boda, un nacimiento o un funeral. Quizá Dios me ha dado un sentido del humor algo peculiar, dice la autora. Pero el encontronazo de Zacarías y Elizabeth con sus parientes me hace reír a carcajadas. Observemos que los parientes se arrojaron el derecho de darle nombre al recién nacido. Entonces Elizabeth se hizo escuchar: no, se llamará Juan. En hebreo el nombre es Joanán, que significa Dios de gracia. ¿Cómo respondieron los parientes ante la firme respuesta de Elizabeth? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Escuche con atención la narración y casi podrá escuchar a estos encantadores entrometidos susurrándole uno al otro: Juan, ¿quién es Juan? Los nombres no tenían gran importancia en mi familia, así que no sentí una gran presión al poner el nombre a mis hijas. Pero los parientes de Elizabeth no eran fáciles de convencer. No aceptaron el nombre de Juan. Y me encanta el versículo 62 que dice: entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Ahí mismo en el capítulo introductorio del Evangelio de Lucas, creo que tenemos nuestro primer juego de dígalo con mímica de la Biblia. Lea Lucas 1:22. Recordemos nuevamente Lucas 1:22, que dice así. 1:22. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ellos le hablaron por medio de señas, porque él les había hecho señas a ellos. Lo raro es que ellos no eran mudos y él no era sordo. Cada vez que lo leo me muero de risa. Finalmente, pidiendo una tablilla, escribió: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y tema cerrado, no preguntaron más. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que Zacarías escribió esas palabras? Recuperó el habla. ¿Por qué no soltó la lengua de Zacarías cuando nació el bebé? ¿No era eso lo que había dado a entender el ángel? Volvamos por un momento a Lucas 1:20. Veamos que Gabriel le advirtió a Zacarías que no volvería a hablar hasta el día en que esto sucediera. Por el resultado debemos entender, esto no se refería solamente al nacimiento, sino al cumplimiento pleno de lo decretado por Gabriel en Lucas 1:13. Leamos Lucas 1:13, que dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Cuando por primera vez les preguntaron el nombre y que otros pensaban que el nombre iba a ser Zacarías, ese fue el momento preciso que se cumplió lo que el ángel le había dicho
a Zacarías. ¿Sabe? Zacarías podría haber arreglado los detalles como el nombre y el estilo de vida de su hijo a su propio gusto, pero no se atrevió a hacerlo. 9 meses de silencio le hicieron aprender la lección. Juan es su nombre. La boca de Zacarías se abrió, su lengua se soltó y comenzó a hablar alabando a Dios. En las colinas de Judea hacía mucho tiempo que no había tanta conmoción. Todos tenían una buena noticia para escuchar y también mucho que decir al respecto. Pasemos el resto del tiempo hoy estudiando las palabras que salieron de la lengua ahora libre de Zacarías. Y vamos a leer Lucas 1:67 al 80. 1:67 al 80, que el título es Profecía de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Los teólogos suelen llamar Benedictus a este salmo de Zacarías. La bendición era una oración en la que se rogaba que Dios derramara ciertas bendiciones sobre una persona o un pueblo. Es interesante el hecho de que la bendición por lo general era pronunciada sobre el pueblo por un sacerdote que estaba sirviendo en el pueblo. No pase por alto la importancia de este hecho. Lea rápidamente los pasajes de Lucas 1 que ya hemos estudiado. ¿Cuándo fue la última vez que Zacarías habló? Pues en el versículo 21, cuando habló con el ángel. Vamos a mirar. Versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario, porque el ángel ya le había avisado que se iba a quedar mudo y que no ibas a poder hablar hasta el día que esto se haga, por no haber creído las palabras del ángel. ¿Recuerda por qué la gente estaba esperando a Zacarías? El sacerdote que estaba cumpliendo su servicio en el templo generalmente regresaba al atrio después de terminar con su tarea para bendecir al pueblo. En otras palabras, pronunciaba una bendición sobre ellos. Aproximadamente 9 meses de este gran día para Zacarías, el pueblo se quedó en el atrio esperando una bendición que no llegó. El versículo 22 nos dice que cuando él salió no podía hablarles. Debido a la cantidad de sacerdotes que había, es probable que Zacarías tuviera una sola oportunidad de servir en el templo. Había hecho todo lo demás, pero nunca llegó a pronunciar la bendición sobre el pueblo. Habían pasado los meses, había crecido el vientre de Elizabeth, la casa finalmente se llenó del llanto de un sano varoncito circuncidado y del gozo de amigos y parientes. Durante 9 meses, cada nueva evidencia de la fidelidad de Dios, la oración de bendición había ido creciendo en el interior del anciano sacerdote. Cuando Dios al fin desató su lengua, fue como si hubiera soltado a un toro. Algunas veces alabamos porque queremos hacerlo. Algunas veces alabamos porque decidimos hacerlo. Otras veces alabamos porque tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos las rocas clamarán. Eso es alabanza obligatoria. Como el Salmo de María,
El de Zacarías está repleto de citas y alusiones al Antiguo Testamento. Voy a darle una oportunidad de ejercitar su capacidad expositiva. No necesitamos de un título de seminario para organizar los pensamientos bíblicos en un bosquejo de las Escrituras. Lea de nuevo los versículos 68 al 79. Con frases u oraciones breves, haga un bosquejo de esta porción de las Escrituras en los renglones siguientes. Yo lo hice y me gustaría que también tú lo hicieras. Simplemente es tomar la lectura y sacar los puntos más importantes. Para mí fue el versículo 68, redimido a un pueblo, fue una promesa. El versículo 66, Salvador. El versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y el versículo 76, Juan viene para preparar el camino. Y nos hace una pregunta muy importante que me encantó meditando en esto. Dice, ¿dónde te ves reflejada en las palabras de esta profecía? Dicho de otra manera, ¿qué partes de ella se refieren a tu vida o se han cumplido en tu vida? Para mí, el 78 que dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Yo le doy gracias al Señor que Él, a aquellas que habitábamos en tinieblas y en sombra de muerte, nos llamó y nos encaminó nuestros pies por camino de paz, la paz que viene por estar Cristo en nuestra vida. La palabra que se traduce como entrañable misericordia, es la palabra esplachnon y significa de forma figurada las partes internas, indicando al pecho o el corazón como el lugar de las emociones y las pasiones. La palabra original que se traduce como misericordia es eleos, que significa compasión, piedad en acción, consideración especial e inmediata por la miseria que es consecuencia del pecado. Dios es muchas cosas. Un Dios que gobierna, un Dios justo, un Dios que juzga, un Dios santo. Es también un Dios que siente. Y dice la autora, por favor, medite en la profundidad del sentimiento que reflejan estas palabras. Entrañable misericordia. Eso es lo que Él siente por nosotras, y no solo cuando somos víctimas inocentes de un mundo depravado. Él lo siente también cuando nos ahogamos en la miseria como consecuencia de nuestro propio pecado. El que no conoció pecado se conmueve por nosotros que sí lo conocemos. Dios posee una piedad activa. No solo siente misericordia para con nosotros, sino que hace algo al respecto. Dios lanza un salvavidas a cada alma que se está ahogando en las consecuencias del pecado. Solo tenemos que aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecadora salvó. Escuche con atención el final de esta lección. Escúchalo. Tú eres la pasión de Dios. La entrañable misericordia de Dios concluye con una profunda hipnosis. La entrañable misericordia de Dios es tan nueva hoy como lo fue en el hogar de esos padres ancianos. Nuestro pasaje bíblico hoy concluye con una profunda hipnosis de la vida de Juan. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Observa que Juan fue apartado desde su nacimiento, pero Dios usó el tiempo para hacerlo madurar hasta llegar a ser un siervo que sabía cómo utilizar el poder del Espíritu Santo que le habían dado. Basándote únicamente en el versículo 80, ¿ves algún paralelo entre tú, en el hecho de que tú también has sido apartada desde tu segundo nacimiento? Y yo diría más, desde antes de la fundación del mundo fuimos apartadas.
Entonces, dice la autora, amada hermana, Dios quiere crecimiento, somos apartados desde nuestro nacimiento sobrenatural, pero Dios usa el tiempo para enseñarnos qué hacer con lo que nos ha sido dado. El Espíritu de Dios es inmutable e inconcebiblemente fuerte, pero aprendemos a través de muchos procesos cómo aplicar esa fortaleza en nuestra vida y a través de ella. Juan será un hombre digno de que meditemos en él. Tenemos mucho que aprender de Juan porque la mano del Señor estaba con él. Él escribió una pequeña nota al Señor. Gracias, Padre, por tu entrañable misericordia para conmigo. Gracias porque me has dado el gozo y la bendición de haber sido escogida antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Eres precioso y te damos gracias porque solo tú podrías hacer algo tan perfecto como el nacimiento de Zacarías en su tiempo, el nacimiento de nosotras. Tú lo planeaste, tú sabías dónde íbamos a nacer, en qué familia, cuándo nos íbamos a acercar a ti, cuándo por fin íbamos a escucharte. Y te damos gracias por eso. Ayúdanos a que podamos crecer en sabiduría y en el conocimiento tuyo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Medita en su palabra. Nos vemos.